Bien, nuevamente un cordial saludo para todos. Este video tiene por objeto hablar sobre el ciclo de las políticas públicas como segundo elemento teórico de el módulo de políticas públicas. Previamente se ha definido qué es política pública y algunos elementos fundamentales. Ahora este video tiene por objeto hablar del ciclo de las políticas públicas y ser un elemento magistral teórico para posteriormente generar un proceso de discusión. Entonces, los invito a que me acompañen en desarrollar este planteamiento. Lo primero es mostrarles a ustedes la estructura que plantea el módulo, en donde define el ciclo de las políticas públicas de forma genérica como el proceso que se debe seguir de forma genérica planteado por Ladwell, quien es, digamos, que el gestor, el pionero de entender que las políticas públicas tienen un ciclo y que este ciclo tiene unas etapas. La primera etapa se denomina de agenda, que abordaremos nuevamente en la siguiente temática cuando hablemos de la problemática pública. La segunda etapa es la formulación. La tercera etapa es la decisión. La siguiente, la implementación. Y por supuesto, la parte final, que es la evaluación y la terminación, que en muchos casos termina siendo el principio de otra política, de la continuación de esa política, etcétera. Rápidamente les voy a mostrar los textos que les van a ustedes a orientar teóricamente estos conceptos. Vamos a revisarlos rápidamente, entendiendo que el video no puede tener una gran duración, pero sí va a ser muy importante para que ustedes puedan desarrollar conceptualmente como parte de su ejercicio de este trabajo, este concepto del ciclo. Aquí nos hacen una invitación a descargar un documento que es el que se titula número 2, las políticas públicas, que les compartí en la carpeta. Adicional a esto, quiero mostrarles visualmente lo que es el ciclo. Este ciclo, como ustedes lo observan, tiene unas características. Voy a dejarlo aquí para que ustedes lo vayan identificando. Como ustedes lo observan, pues, por supuesto, es el planteamiento de lo que ya les había mencionado, que es la agenda, la formulación, la adopción, o la implementación y, por supuesto, la evaluación. Esta es, digamos que la estructura genérica. Ahora voy rápidamente a mostrarles un texto en el que se habla o se hace una introducción al ciclo de las políticas públicas. Aún no voy a hablar de cada una de las etapas. Es necesario, digamos que estructurar esta introducción para que ustedes también visualmente tengan claro de forma genérica, ya sin hablar de las etapas, cómo es la estructura. Eh, lo primero para hacer la introducción es, por supuesto, que eh, como herramienta de las políticas públicas es necesario entender que existe una visión multidisciplinar, que generalmente es necesario tener diferentes métodos para hacer los procesos de formulación de la política pública y que generalmente se hace un diseño, una transformación y un proceso de evaluación, que es necesario que exista una comunicación y generalmente para ello se deben conocer las causas, las consecuencias y las dinámicas de esa política pública, que es lo que plantea Laswell y otros autores.
Hay dos tipos tradicionales de análisis de política pública, que es el centrado en el efecto del juego político, es decir, del poder, quién domina, controla y se beneficia de la política pública, cómo afecta y se forma dentro de la dinámica política. Y la segunda es un análisis centrado en el ciclo y en el proceso. Entonces, una cosa es desde la visión del poder y otra es desde la visión del ciclo, de las etapas y del proceso que se sigue. Una imagen de la actividad decisional alrededor de la construcción de la política pública. Entonces, por supuesto, es necesario una combinación generalmente de estas dos visiones para tener lo que se denomina la visión de la gobernanza en las políticas públicas. Generalmente se entiende que es un proceso muy complejo. No es fácil entender que llegar a culminar estas etapas dentro del proceso de las políticas públicas de forma integral es una tarea fácil. Por el contrario, se debe identificar que el ciclo y las etapas del proceso de las políticas públicas es muy compleja y que generalmente necesita que se conozca perfectamente cada una de esas etapas. Generalmente, pues parte de la construcción, de entender la problemática, ya ustedes, de acuerdo a la temática que hemos identificado, saben que la política pública ataca o tiene por objetivo dar solución a una problemática social. Entonces, en torno a ella hay que crear una agenda y por eso es que muchos de los temas que ustedes van a encontrar, no van a encontrar directamente que se llama el ciclo de las políticas públicas, sino lo van a llamar la agenda pública o la agenda de las políticas. Y es entender que para que esa problemática eh, tenga una observancia del Estado, debe entrar a la agenda pública. Por eso el siguiente tema que vamos a trabajar es la problemática pública y vamos a ver qué características tiene esa problemática para que entre al ciclo. Es decir, estamos hablando del ciclo para poder después hablar de cada una de las etapas del mismo. Digamos que cuando está en la agenda, cuando es agendada, eh, la problemática pública, pues entra a ser una agenda también del gobierno. Y entonces empieza a darse por parte de este, bajo el liderazgo de este, un proceso de formulación en donde están los actores, están las visiones que se tienen, los diagnósticos, los presupuestos, los procesos de identificación de lo que se quiere alcanzar en los tiempos, cómo se va a evaluar, etcétera, etcétera. Y viene el proceso de la implementación o la ejecución de acciones. Y por supuesto, se espera que esto tenga unos resultados y esos resultados que están en la misma vía de atacar la problemática, se esperan que generen ese impacto de eliminar la problemática o de generar el impacto que se quería. Y es ahí donde viene el proceso de evaluación. Esa es de forma genérica la estructura, como ustedes ven, pero por supuesto hay que hablar de cada una de las lógicas. Acá en el artículo de qué son y para qué sirven las políticas públicas del profesor Aguilar, que ya habíamos mencionado en el video anterior, viene un apartado que es el número 4 que habla de los métodos de la política pública, es decir, su ciclo, y dice que las fases o el proceso de ciclos de la política no se deben confundir con fases o niveles, sino hace referencia a cada uno de los distintos estados, por eso yo hablo de las etapas sucesivas del proceso de política. Cuando se habla de un proceso, quiere decir que es necesario que se vayan cumpliendo las etapas anteriores para empezar una nueva, ¿cierto? Es decir, es una secuencia lógica, ¿cierto? Que por supuesto debe ser llevada a cabo. Eh, los pasos no se pueden saltar, es necesario seguirlos.
Rápidamente, pues ahí está el modelo de Bardash, es un modelo que propone 8 pasos para el análisis de las políticas públicas, que es, pues digamos, entre ellos definir el problema, ¿cierto? Y que explica qué es un problema público, la construcción del problema público, la obtención de información de este problema, la construcción de alternativas, ¿cierto? La selección de criterios, listo. Y entonces ahí viene lo que es dentro de esos criterios, las herramientas, los enfoques y los criterios. ¿Qué herramientas se van a incluir en esa política, ¿cierto? Para ser costo-eficacia y para hacer costo-beneficio. Es decir, es un análisis de costo-eficacia y costo-beneficio. Un enfoque, se debe identificar el enfoque, es decir, desde la lógica de quienes actúan, si es un enfoque gubernamental, político, sectorial, etcétera. Los criterios, por supuesto, ya hemos hablado del criterio de la legalidad, que es fundamental, la aceptabilidad política, es decir, la participación de los actores y el consenso, la solidez en el sentido de que debe ser una respuesta real a esa problemática que generalmente crea un proceso de satisfacción muy importante. El proceso de perfectibilidad, como se entiende, es perfeccionar de acuerdo a los pasos anteriores lo que se quiere alcanzar con la política, el cronograma o la programación lineal, ¿cierto? Y viene siguiente la proyección de los resultados, la confrontación de los costos, ¿cierto? La decida, que lo que es un paso que generalmente lo que muestra es identificar la, llamémoslo, característica socioeconómica y la eficiencia y la eficacia de el ataque a la problemática, ¿cierto? Y ya, pues, por supuesto, todo el proceso de la difusión. Viene en la propuesta, ¿cierto? Que propone un modelo simbiótico basado en diferentes autores en el que puede ver 4 grandes fases de la política, ¿listo? Y pues viene todo lo que es el proceso de la gestación, la formulación, la implementación y la evaluación, que es el diagrama que había mostrado con anterioridad. ¿Listo? Y habla también de la importancia de la participación ciudadana en este tipo de procesos. Entonces, la invitación es que ustedes desarrollen esta lectura que es muy, muy importante en este tema del ciclo de las políticas públicas. Pero, por supuesto, la mayor concentración de esta temática la vamos a hacer en el documento que ya les había mencionado, que se denomina Las políticas públicas. En este caso, habla del ciclo de las políticas públicas del profe Delgado. Si quieren este documento, miren, así está, las políticas públicas, el ciclo de las políticas públicas. Y entonces, este habla también de una introducción, de esto ya hablamos en el tema anterior, que es la definición de las políticas públicas, de sus tipologías, y por supuesto ya inmediatamente el tema que sigue es el tema central del artículo, que es el ciclo de las políticas públicas. Este sí lo vamos a detallar porque es muy interesante y viene muy bien desarrollado este diagrama que les había mencionado, que estructura la agenda, la formulación, la adopción, la implementación, el monitoreo, como lo llaman algunos autores, y por supuesto el proceso de evaluación. Entonces, miren cómo se describe. Dice: las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. ¿Listo? La noción de ciclo ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas no se ajustan necesariamente al esquema que se identifica a continuación. Las fases del ciclo son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a la siguiente. Por eso se habla de un proceso, no se habla de una desarticulación.
El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación. Quiere decir que la política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inicia el ciclo. Es decir, que el proceso de evaluación es la gestación de o una nueva política, una política replanteada o la continuación de la misma. Como ya lo había mencionado, las fases, las principales fases son la identificación, la definición del problema, la formulación de las políticas, la adopción de la misma, la implementación y la evaluación. Entonces, aquí no tiene, digamos que el diagrama, pero estas deben ser las estructuras cuando ustedes vayan a mencionar la temática. Deben ser estas: identificación, formulación, adopción, implementación y evaluación. Entonces empieza a darnos una introducción muy interesante de cada una de ellas, de forma muy sintética, pero bajo la lógica que ustedes identifican la importancia de cada una de estas fases del ciclo. Entonces, la primera fase, la identificación y definición del problema, que en esta, como ya les había mencionado, nos ocuparemos en la próxima temática que habla de la problemática pública. Entonces, dice, el gobierno advierte la existencia de un problema o hubo una oportunidad, y entonces aquí también quiero mencionar algo que no se ha mencionado, y es que la problemática, perdón, las políticas públicas generalmente se asocian con la solución de un problema social, pero también existen políticas públicas que tienen por objeto el aprovechar oportunidades, por ejemplo, sectoriales, territoriales, de localización, etcétera. No quiere decir que las políticas públicas son única y exclusivamente para la solución de problemas, son también para el aprovechar oportunidades de diferente tipo en la sociedad. Y se plantea si debe actuar o no. Esta frase incluye, en primer lugar, actividades de detención, ¿cierto? Y selección de cuestiones. Y en segundo lugar, las actividades de definición de problema. Entonces, vamos a hablar un poco de estas, pero debemos tener claro que vamos a abordarlas más a profundidad cuando hablemos en el siguiente tema de la problemática pública. Entonces, empezamos: detención y selección de cuestiones. Y en segundo lugar hablaremos de la definición de actividades de problema. Entonces, lo primero, ya les había mencionado que se habla de la agenda. Este componente de la agenda es muy importante porque lo que está diciendo es, mire, hay un gran número de problemáticas y eso ustedes pueden aquí en un rato imaginar muchas de las problemáticas existentes que tienen, por supuesto, asidero en dificultades sociales y genera complicaciones que deberían ser formuladas para una política pública. Pero entonces el problema es cómo hacer que éstas se incluyan dentro de la agenda de los gobiernos y que, por supuesto, estos lideren estos procesos. Entonces, lo primero es entender que esa problemática debe ser entrar al radar de la agenda política, tener unos representantes, unos voceros, es decir, que se identifique institucionalmente por parte del gobierno que existe la problemática y entre a esa agenda del sistema de gobierno y que tenga cabida como un proceso para seleccionar esa problemática pública y que, por supuesto, esta agenda entre a, digamos, generar un proceso de preocupación y pase a ser identificada como una problemática pública que merece ser agendada. Generalmente, la definición de esos problemas públicos significa que una vez reconocido que existe la problemática, que entra a la agenda, que debe ser parte
una estructura de solución liderada principalmente por los gobiernos y que involucra a diferentes actores y que generalmente el objeto de esta es, no sé, una exploración, articulación o una cuantificación de la problemática y de los componentes. Ahora lo que sigue es concretar, ¿cierto? Es decir, identificar claramente que el problema público tiene de por sí unas circunstancias como, primero, que se debe hacer una elaboración de la situación deseada, es decir, el objeto a alcanzar con el planteamiento de esa política pública, entendiendo que deben participar diferentes actores, lo que denominamos de la sociedad, que ayuden a identificar ese objetivo alcanzable. La tercera parte es pues la definición de la problemática de, digamos, desde las diferentes dificultades que se van a tener. Y viene el proceso de la formulación definitiva, que es establecer de una forma consensuada lo que puede ser las posibles soluciones, en donde se pueda identificar qué posible impacto va a generar esa solución, entre comillas, propuesta. Viene entonces el proceso de la formulación de esas políticas. Entonces, ya viene como el reconocimiento, es decir, ya entró en el radar, previo a la formulación, ya entró en el radar, se identificó el problema, se sabe que sí es un problema que tiene un impacto social. Abro paréntesis, digo, también puede ser la oportunidad, ¿no? Ya se discutió, se clarificó, se identificó, se pudo llegar a, por medio de la discusión del debate, a identificar lo que puede ser el objeto a solución. Entonces, ¿qué viene ahora? La formulación. Generalmente la formulación la lidera el gobierno, identificando que existe un problema y que se debe actuar. Es así de sencillo. Y entonces empieza el desarrollo o el curso de acción de, de lo que es la formulación de esa política pública de una forma pertinente para atacar la problemática. Y generalmente lo que hace es lo siguiente. Primero, establecer unas metas y objetivos a alcanzar. Entonces, esto de las metas quiere decir que identifica que se deben ejecutar o entregar unos productos y que con esos productos se alcanzan unos objetivos o un objetivo. ¿Listo? Por supuesto, el objetivo es la fase central porque con el objetivo lo que se hace es atacar la problemática. ¿Listo? Y por supuesto, en este proceso de establecimiento de objetivos deben participar los diferentes actores privados, organizaciones, sindicatos, grupos representativos, sectoriales, etcétera. Y a partir de ese establecimiento de objetivo es que se empiezan a desarrollar lo que se denominan los programas, es decir que generalmente una política debe estar acompañada de la estructura programática, es decir que empieza el proceso de planeación. El segundo es la detención y generación de alternativas que permitan alcanzar los objetivos. Cuando se habla de identificar y generar alternativas, se está hablando de las actividades, de las opciones que existen para ejecutarse. ¿Listo?
En esta, pues, lo que se está diciendo es que se da cabida a que todos propongan diferentes opciones que permitan generar alternativas. ¿Listo? Y ahí viene, es muy importante el proceso de participación porque ya lo había mencionado y lo recalco, quienes generalmente están inmersos en la problemática son los llamados a que generen alternativas de solución. Y es por ello que la participación de ellos en este proceso es muy, muy importante. Ya hecha ese proceso de propuestas, de alternativas, viene la selección de una opción o combinación de ellas. Entonces, ya se escucharon cuáles son las posibles alternativas, ahora hay que seleccionar o una de las opciones o una combinación de ellas. ¿Listo? ¿Quién dice selección? ¿Quién selecciona? ¿Quién define? Pues generalmente quien lidera la definición de esto de forma técnica, es decir, que ya empieza a actuar no el conocimiento del tema, sino técnicamente cómo se va a desarrollar, es generalmente el gobierno. Podríamos hablar del sector público, del Estado, si es una política de largo plazo, pero hablemos del liderazgo del gobierno. Es él quien hace una selección o una combinación de selecciones y dentro de lo que se denomina las técnicas o la técnica para la selección de esas propuestas, se deben analizar procesos de tiempos, de presupuestos públicos, de capacidad de la institución para lograrlo. Digamos que identificar si el sistema establecido y los criterios son relevantes para que esa selección se pueda llevar a cabo. Y entonces ahí viene, como es un componente técnico, todo el tema matemático, de probabilidades, de análisis en relaciones beneficio-costo, y generalmente todo lo que viene en el proceso de formulación, como cuando se formula un proyecto. Es decir, se empieza a identificar un escenario óptimo, un escenario económico, un escenario técnico y por supuesto todo lo que incluya el sistema para la adopción de la decisión. Y viene, por supuesto, ya la etapa de adopción de esa decisión. Esa adopción, como su nombre lo indica, generalmente la hace el sector público y, como su nombre lo indica, es ejecutar, poner en marcha a través de sus diferentes medios, estructuras, la política. ¿Listo? Generalmente, ese proceso de ejecución puede ir acompañado de otros actores, pero quien lo lidera principalmente es el sector público. Y viene, por supuesto, la implementación de esas políticas públicas, cumpliendo todas las fases anteriores y entendiendo que, por supuesto, no se puede saltar ninguna de ellas, pues viene la implementación y es todo lo que se formuló, todo lo que la decisión que se tomó, ahora empieza a ser una realidad. Y entonces, por supuesto, es necesario identificar el recurso económico, la ejecución, el recurso humano, el tiempo y todo lo necesario para que se empiece a implementar estas políticas que generalmente van atadas, yo lo había mencionado, a un programa y la forma de que esto se genere o se vuelva una realidad es también con la adopción de los proyectos, que estos a su vez terminan siendo, ¿se acuerdan que eran necesarios unos entregables y comprobar que esta fase se podía
desarrollar. Pues la forma de la implementación está a través de, por supuesto, lo que les decía, el proceso de puesta en marcha del programa y de los proyectos. Y hay pues algunos modelos que analizan esto. Sí, debe ser una implementación estilo triángulo de base hacia arriba o triángulo invertido. Bueno, eso ya son otros componentes que ustedes van a identificar. Y viene, por supuesto, el proceso de evaluación de esas políticas. El proceso de evaluación es la valoración de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de lo que fueron los pasos anteriores, principalmente del proceso de ejecución de esa política. Y esto sirve, entre muchos otros aspectos, para evaluar si el objetivo formulado se llevó a cabo, es decir, si el objetivo se cumplió, si se cumplió los programas o el programa, si se cumplieron los proyectos y qué impacto generó esto en la sociedad, es decir, si hay una satisfacción real de esa necesidad que llevó a formular el problema. Adicional a eso, qué externalidades se generaron, positivas, negativas. ¿Qué indicadores van a permitir identificar la eficiencia desde lo humano, desde lo financiero, desde lo legal, desde lo social, desde el desarrollo, etcétera? Entonces, de forma muy genérica, esa es la estructura de esta, de esta lógica del ciclo que plantea el texto y que, por supuesto, invito a que ustedes vayan desarrollando. Dejo acá y entramos, por supuesto, de la discusión de la temática y ustedes tienen los textos para que hagan una revisión y hagamos una discusión un poco más interesante. Entonces les agradezco y ya nos veremos en otra oportunidad.